En la versión más conocida del cuento de Hansel y Gretel, dos niños paseando por el bosque se pierden hasta eventualmente encontrar una cabaña hecha de dulces y caramelos. Dentro una bruja los engaña y trata de comerlos, fallando en el intento y siendo quemada en un horno. La versión francesa original data de finales del siglo XVIII o incluso antes. Esta se titula Los niños perdidos y cuenta que en realidad los niños fueron abandonados a su suerte en el bosque por sus padres. En un intento desesperado por ir a buscarlos, se encuentran con la cabaña de una bruja la cual les dice que es la esposa del diablo y los captura para dárselos de comer a su marido. La bruja trata de engordarlos dándoles mucho pan, pero su marido huele a los niños antes de que la mujer los cocinara ya que estos eran cristianos. El demonio hizo entonces un caballete para desangrar a uno de los niños y se fue a dormir. Su hermana lo libera y logra degollar a la mujer, escapando de la casa y el diablo cruzando un puente rociado con agua bendita. En estos tiempos, sobre todo en países europeos, la comida escaseaba mucho y los padres abandonaban a sus hijos a su suerte por no tener cómo alimentarlos, e incluso algunos recurrían al canibalismo. De ahí la idea para la historia, que también fue inspiración para el cuento de Pulgarcito y el gigante. La historia que cuenta la versión hecha por Disney trata de Quasimodo, un hombre con numerosos defectos físicos que habita el campanario de la mencionada Catedral de Notre Dame y es despreciado por todo el pueblo debido a su apariencia. Eventualmente conoce a Esmeralda, una mujer de la cual se enamora, pues ella no lo desprecia por su apariencia y se vuelven grandes amigos. Al final de la trama, Esmeralda rechaza la propuesta de matrimonio de Frollo, el antagonista. Este decide quemarla acusándola de paganismo. Quasimodo logra rescatarla, pero cae junto con Frollo al río de cobre derretido que Quasimodo había arrojado a la catedral, pero es salvado pisos más abajo por el prometido de Esmeralda y Frollo muere quemado. Todo termina en un final feliz en el que Quasimodo es al fin aceptado por el pueblo y este es visto como un héroe. La versión original del cuento es de un libro llamado Nuestra Señora de París publicado en 1831 por Víctor Hugo. Frollo asesina a Esmeralda en la horca junto a su madre debido a habérsele negado el amor de ella. Quasimodo, luego de enterarse de esto y de que Frollo es el culpable original de la muerte de su madre y sus deformidades, arroja a Frollo de la torre más alta del campanario y el jorobado yace junto al cadáver de su amada hasta que muere de hambre. Tiempo después, al abrir la tumba encuentran los esqueletos pegados y al tratar de separarlos los huesos del jorobado se convierten en polvo. La historia cuenta que un hombre vestido de arlequín llegó al pueblo de Amelin, el cual estaba infestado de ratas por todas partes. El hombre les propone a los habitantes del pueblo solucionar el problema de las ratas a cambio de una buena suma de dinero, y estos aceptan. Entonces el flautista saca todas las ratas del pueblo con la melodía tocada en su flauta, pero cuando quiere cobrar su dinero los aldeanos se lo niegan. Entonces el flautista utiliza su flauta una vez más, para sacar a todos los niños del pueblo y esconderlos en una cueva hasta que los aldeanos se arrepienten y le pagan. En la versión original, el flautista lleva a los niños directo hacia un río, donde todos se ahogan. Otras versiones incluso sugieren que el flautista era un pedófilo que abusó de los niños y los torturó hasta que los aldeanos se dignaron a pagarle. Este cuento, aunque no sea muy conocido como los del resto de la lista, es igualmente inquietante en todas sus versiones. La historia trata de un molinero pobre, al cual se le aparece el diablo. Este le hace la propuesta de que lo llenara de riquezas a cambio de lo que sea que esté detrás de su molino.
El hombre, incrédulo, acepta el trato pensando que detrás del molino solo se encontraba un viejo manzano. Lo cual, resulta ser falso ya que lo que se encontraba detrás del molino era en realidad su propia hija. El diablo entonces intenta llevarse a la muchachita pero falla al ver que ella es pura de corazón. El diablo entonces amenaza a la chica con llevarse a su padre si no se corta las manos con un machete, ya que las manos eran la cosa más bonita que tenía. Esta historia, a pesar de ser macabra, no es la versión original. En la original, la misma chica se mutila las manos con la intención de volverse más fea a los ojos de su hermano, quien intentaba violarla. En otra versión, el padre es quien le corta las manos con unas tijeras como castigo por haberse negado a acostarse con él. Todos hemos visto la versión de Disney de este cuento. Es la historia de una cría de león llamado Simba, que aprende cuál es su lugar en el ciclo de la vida y vengando la muerte de su padre a manos de su tío, quien quería ocupar el trono del rey. La historia está basada en la tragedia Hamlet de William Shakespeare, además de ser una adaptación de una versión japonesa de la misma historia. Publicada primero en un manga de los años 50 y posteriormente un anime de 1965. La trama en sí es la misma, solo modificando el final de la historia y los sucesos que la desencadenan. Pero manteniendo la premisa del príncipe que debe vengar a su padre a manos de un miembro de su familia, trama que también comparte con la tragedia Hamlet. La serie de nombre Jungle Taiteiyo, conocida simplemente como Kimba, el león blanco, sigue los mismos pasos que la historia ya descrita, solo que al ser una serie de animación cuenta con mayor desarrollo de la trama y personajes, finalizando esta con Kimba dando su vida para salvar a un hombre dejando que lo asesine para que pueda sobrevivir de la tormenta helada, ocultándose en su interior y así no morir de frío. Hay mucha polémica sobre si la película de Disney es un plagio de la serie de animación japonesa. Sin embargo, la productora no ha querido poner a prueba a Disney respecto al tema por el hecho de ser una empresa demasiado poderosa como para ganar una batalla legal por los derechos del cuento. Este cuento surge en Francia durante el siglo XIV. La historia es bastante simple: una niña llevando de comer a su abuela debe cruzar un bosque y esta es engañada por un lobo para comérsela. La versión más famosa termina con un cazador salvando a Caperucita y a su abuela del lobo y todos son felices para siempre. Pero en la versión original del cuento, el lobo invita a Caperucita a que se meta con él a la cama y se tome un frasco de jugo de ciruela que no es más que la sangre de la abuelita. Caperucita logra darse cuenta del engaño y le dice al lobo que tiene que salir al baño y el lobo se lo traga, pero para que no intente escapar, le amarra a la cama con una cadena y un grillete. Caperucita, en su desesperación, se quiebra el tobillo para zafarse del grillete y vaga por el bosque hasta encontrar al cazador. El cuento termina con el cazador asesinando al lobo y los restos desperdigados de la abuelita por toda la casa. En otra versión, cuando el lobo dice la famosa frase "son para comerte", mejor se abalanza sobre la niña y la devora. Y el cuento termina ahí, ni siquiera hay cazador. Otra versión dice que Caperucita es hija de una familia adinerada de los campos franceses que se pierde en el bosque de camino con su abuela y se topa con un lobo, el cual le da instrucciones falsas de cómo llegar a su destino y la niña se lo cree. En esta versión, el lobo se come a Caperucita sin más y ahí termina la historia. Otra posibilidad del origen de este cuento es que el cuento se refiera a Caperucita como una metáfora de las chicas del bosque, sinónimo de prostitutas de aquella época en Francia, las cuales contaban muy a menudo con una caperuza roja como signo de que eran trabajadoras sexuales. Tomando esto en cuenta, el cuento podría ser una advertencia para las mujeres del peligro que supone un maníaco sexual y una lección moral para las chicas en versiones posteriores de la historia.
Esto se refuerza con la versión ya dicha donde el lobo le pide a Caperucita que se meta completamente desnuda a la cama con él y que arroje su ropa al fuego. Sea la versión que sea, la moraleja sí está clara: no te fíes de extraños.